Ministerios Evangelísticos Visión de Fe te da la bienvenida a su programa Consejo, Verdades Bíblicas, con el pastor licenciado Luis Alberto Palacios. Un programa de bendición para tu vida espiritual. Habacuc, capítulo número 3, por favor, hermanos. Hoy finalizo el tema relacionado al avivamiento y quiero sellar con esta palabra. Habacuc, capítulo 3 y versículo número 2. Allá váyase por los profetas menores, ahí va a encontrar Habacuc. Ahora, si usted no lee la Biblia, va a terminar el culto y no lo va a encontrar. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, está en pantalla, me imagino. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Que el Señor nos bendiga, hermanos, a través de su palabra. Se da cuenta que Habacuc lo primero que hace es orar por un avivamiento. Él sabía cómo Dios había obrado antes y cómo su pueblo había respondido anteriormente a la visitación del Señor. Y Habacuc quiere ver de nuevo ese tiempo de acercamiento. Y la oración de Habacuc nos muestra que el avivamiento es una obra de Dios, no es un logro humano. Por eso yo he estado destacando que el avivamiento tiene que nacer de las mismas entrañas del Señor Dios Todopoderoso, para que entonces veamos nosotros el efecto de ese avivamiento en este tiempo, hermano, de debacle. Yo expliqué el día viernes que Dios quiere avivar lo que ya tiene vida. A los incrédulos Dios no los aviva, porque ellos están muertos. Pero Dios quiere avivar a los que ya les dio vida por medio de la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y ahora que estamos viviendo tiempos de debacle, hermano, tiempos de decaimiento, yo digo con mucho temor y temblor cómo se ha ennegrecido el oro, porque hemos visto, hermano, decaer el carácter de mucho pueblo cristiano. Recordemos que estamos viviendo tiempos de iniquidad y el Señor advirtió que a causa del aumento de la iniquidad, el amor de muchos se iba a enfriar. Y el enfriamiento no solo es indiferencia. No piense usted que una persona está fría cuando es indiferente a las cosas del Señor, porque la Biblia nos muestra una iglesia trabajadora, una iglesia emprendedora, una iglesia que tenía doctrina, hermano, pero hasta la coronilla de la cabeza. Probaron a los que decían ser apóstoles y los hallaron mentirosos. Era una iglesia totalmente activa, pero el Señor le dice: tengo contra ti que ya no me amas, que perdiste tu primer amor. Y perder el primer amor es enfriarse, hermano. Es una iglesia activa, pero fría. Entonces, cuando hablo de enfriamiento, cuando hablo de iniquidad, me refiero, hermano, a perder de vista el propósito del Señor. Recordemos también que son tiempos de apostasía. La palabra advierte claramente, el apóstol Pablo, escribiéndole a los tesalonicenses, que no vendrá ese inicuo, ese engendro diabólico, ese hijo de maldición llamado el anticristo. No vendrá sin que antes se dé la apostasía de casi la totalidad de fieles, hermano. Y tenemos que abrir nuestros ojos. El ambiente en Guatemala, hermano, político, nos ha mostrado que la iglesia no debe inmiscuirse en política. Nosotros somos radicales en eso, no debemos inmiscuirnos. A mí no me pregunte usted por quién votar. Dios le ha dado capacidad, le ha dado inteligencia y sobre todo usted tiene la guianza del Espíritu Santo que nos da a guiar a toda verdad y a toda justicia, dice la palabra, ¿verdad? Gloria al Señor, dele fuertes palmas a Dios Todopoderoso. Porque no podemos nosotros, hermano, mezclar una cosa con la otra. Pero hoy vemos con tristeza movimientos que emergen, hermano, de la iglesia que se supone que es de Cristo y que no debe de mezclarse con el mundo, pero a veces pueden haber ataques de ambición, ataques de poderío que desvíen la mente más iluminada que pueda haber
y resultar rayando en cosas del mundo. Y eso ya muestra que es urgente, hermano, que es necesario que el Señor avive su obra en medio de los tiempos. Es una obra, es un trabajo de Dios. Ahora, ¿qué tiene que hacer el hombre o qué puede hacer el hombre en un avivamiento? Y lo único que puede hacer es clamar a Dios y suplicar por el avivamiento de su obra en medio de los tiempos, hermano. Porque, mire, el avance del anticristo no lo va a detener nadie, hombre. ¿Cree usted que 3 cristianos en el Congreso van a poder detener la agenda 2030 del anticristo? No, la Biblia dice que no. El Señor le va a dar oportunidad a ese inicuo para que venga a gobernar a aquellos que jamás quisieron aceptar el gobierno de Cristo. Porque el anticristo va a gobernar a los que menospreciaron a Dios. Aquellos del Salmo 2 que dicen, rompamos nuestras coyundas, ya no nos interesa saber nada de Dios y van a pelear contra el Señor. Mas Dios se ríe de ellos, dice, porque ¿quién puede pelear contra el Dios todopoderoso que nosotros conocemos, hermano? Pero los hombres, denle palmas al Señor, aleluya. Pero los hombres en un intento, hermano, de rebelión, van a querer hacerle guerra al Señor y dice que Jehová se ríe de ellos. Pero mire cómo está el ámbito, hermano, cómo está de delicado esto, que delante de nuestros ojos desfilan cosas, hermano, que de verdad lo ponen a uno mucho en qué pensar. Y yo no lo digo con juicio crítico de malicia, sino lo digo con temor y temblor, y ponemos las barbas en remojo también para que Dios nos guarde, hermano, de esas influencias nocivas que se han metido a la iglesia y que están tratando de deformar al cuerpo de Cristo. Por eso, hermano, tengamos cuidado nosotros de mantenernos en la línea de la verdad y mantenernos encuadrados. Esa es una palabra legal que utilizan mucho los abogados, ¿verdad? Mantengámonos encuadrados en la palabra del Señor. Si algo no cuadra, al parangonarlo, al ponerlo a la par con la Biblia, si algo no está de acuerdo, hay que desecharlo, hermano, porque seguramente no proviene del Señor. Pero hoy está surgiendo un evangelio emergente, hoy está surgiendo un evangelio que tiene fundamentos humanos más que escriturales. Y están haciendo la palabra de Dios a un lado, o la están malinterpretando, manejando la escritura a su sabor y antojo y a beneficio personal. Y eso es peligroso. Y es lo que nos lleva a pensar que necesitamos humillarnos, hermano, y con una verdadera súplica y con un corazón quebrantado, pedirle al Señor que avive su obra en medio de los tiempos y que la haga florecer. Porque, hermano, la iglesia avivada, la iglesia que tenga la vida plena del Señor, es la que va a ser levantada en el tiempo glorioso del arrebatamiento, lo cual yo creo que va a suceder pronto, hermano, porque como se van perfilando las cosas, si esa agenda mundial que quieren instaurar para erradicar la pobreza y un sinfín de utopías que hay en la mente del hombre, estamos pensando en 8 años para que eso ocurra. Y yo soy de los partidarios de que la iglesia no va a vivir ese tiempo de opresión. Un tiempo en el que le van a permitir a usted nada más comprar 3 mudadas para todo el año, donde se van a prohibir el consumo de las carnes y de los productos lácteos para comer solo carne sintética, donde va a haber una expropiación total y nada va a ser suyo, sino que todo va a ser del Estado y el Estado va a manejar todos los bienes a su sabor y antojo. Yo creo que la iglesia no va a pasar por esa etapa. Yo lo creo con todo mi corazón, porque el Señor dice, ¿por cuánto guardaste? Y esa palabra guardar significa por cuanto obedeciste y cumpliste mi palabra, yo me comprometo, dice el Señor parafraseando, a guardarte de esa hora de prueba que está por venir a la tierra para probar a todos los moradores. Esa es la tribulación, hermano. Pero Dios promete que la iglesia fiel va a ser guardada. Entonces no se asuste usted por el panorama mundial, no se asuste por lo que está aconteciendo, porque cada vez que usted vea que se va recrudeciendo más el pensamiento, hermano, de colocar a un gobernante que dice esa propuesta legal mundial, que no va a ser un líder que va a ser electo democráticamente, sino que va a ser puesto por el diablo mismo para gobernar al mundo. Ese es el anticristo, pero no puede aparecer ese personaje. Por eso no nos perdamos, hermano. Yo escucho escatologías baratas, ya estamos en el 4.º sello, ya vamos a entrar al 5.º sello, así. ¿Y cuándo se abrió el primero?
que es el jinete blanco cabalgando, que es el anticristo. ¿Dónde está? ¿Dónde está el anticristo? Yo no lo veo por ningún lado, porque no puede aparecer. No puede aparecer. Una vez usted y yo y la iglesia de Cristo redimida esté en la tierra, el anticristo no puede aparecer, porque hay algo, dice, que por el momento lo detiene, y es el Espíritu Santo y la iglesia de Cristo en la tierra. Aleluya. Eso es el garante de que ese inicuo no va a aparecer todavía, hermanos amados. Denle fuerte las palmas al Señor. Ahora, cuando veamos que la iglesia desaparece de la tierra, cuando digamos de desapariciones masivas, bueno, usted no va a oír porque usted va a estar también en el cielo, primeramente de Dios, ¿verdad? Si usted escucha que ya no hay cristianos, ya se lo llevó la trampa, ya se quedó para conocer al anticristo. Pero cuando haya esa desaparición masiva, entonces sí va a aparecer ese personaje y va a comenzar ese gobierno, hermano, opresivo, donde muchos hermanos se van a lamentar y se van a arrepentir de no haber tomado este reinado en misterio que el Señor ha ofrecido por más de 2000 años y que muchos no han querido. Pero en este tiempo de frialdad y pérdida de valores cristianos, tenemos nosotros, hermanos, que suplicarle al Señor ante esta triste realidad, que el Señor avive su obra en medio de los tiempos, como pidió el profeta Habacuc. Hacemos bien en clamar por ese avivamiento. Hacemos bien en pedirlo, hermanos, porque Dios escucha nuestras oraciones y se agrada el Señor en despertar el corazón de su pueblo, porque yo veo hoy por hoy una iglesia aletargada. Yo veo una iglesia dormilona. Yo veo una iglesia que la canción de cuna de Satanás, hermano, la ha apartado del propósito y no hemos de verdad despertado a los valores originales que la Biblia muestra que el pueblo de Dios, que tiene verdadera vida en abundancia, tendría que ostentar y tendría que mostrarle al mundo entero. ¿Cómo podemos identificar si Dios está despertando su obra en nuestros días? ¿Cómo saber, cómo paladear que verdaderamente estamos nosotros, hermanos, viviendo un avivamiento? Porque un avivamiento se puede definir también, además de todo lo que hemos dicho, como la obra sobrenatural del Espíritu Santo sobre los creyentes, de forma individual o colectiva, que provoca un cambio de por vida. Porque el avivamiento no es solo por un mes, el avivamiento no es solo por un semestre, no, el avivamiento es para toda la vida, hermano, y se caracteriza por una fuerte convicción que tiene que poner el Espíritu Santo de pecado, que va a llevar al pueblo continuamente al arrepentimiento y a una renovación del compromiso que hemos hecho con el Señor. No hay avivamiento si no hay pueblo comprometido. Y al hablar de compromiso hablamos de trabajo, al hablar de compromiso hablamos de servicio, al hablar de compromiso hablamos de entrega en la obra. No vivir ese evangelio superfluo, ese evangelio light, palabra inglesa que significa ligero, ¿verdad? No estamos para vivir ese evangelio ligero, sino un evangelio que tenga peso, que tenga el peso de gloria, hermanos. La palabra gloria en el hebreo significa tener peso. Usted tiene que ser un cristiano de peso, porque sobre usted está la gloria del bendito Espíritu Santo de Dios, hermanos amados. Eso tenemos que ser en este tiempo complejo y delicado que estamos viviendo. Denle fuerte las palmas al bendito Rey. Qué bueno que el Señor se preocupa por dejarnos pautas. Y nos ha dado el Señor características bíblicas, hermano, que nos van a ayudar a discernir cuando un avivamiento es genuino o solamente es llamarada de tusa, provocada por los hombres nada más, manipulando emociones, hermano. Eso no es nada funcional. Es más, yo me atrevo a apuntalar eso como algo enfermizo, como algo peligroso para la iglesia. Porque no es tiempo de estar manipulando emociones, hermano. Hay características entonces que nos van a ayudar a discernir ese avivamiento. Y discernimiento se debe saber que es la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo que casi es bueno. Ese es discernimiento. Y si analizamos características que yo he observado estudiando algunos avivamientos, ya hablamos del avivamiento de Ezequías, ¿verdad? En el libro de Crónicas,
cómo ese rey hizo lo bueno delante de Jehová y comenzó a traer, hermano, restauración al templo. Reparó las puertas, volvió el momento cúltico, prendió otra vez las lámparas y el fuego de Dios en el altar, trajo un avivamiento. Pero también encontramos el avivamiento en tiempo de Nehemías, que usted puede leer en casa el capítulo 8 al 10, que habla de ese avivamiento. También el avivamiento que nos describe el capítulo 2 del libro de los Hechos, conocido como el Pentecostés. Y nos damos cuenta en esos dos parámetros, o también en los tres, también en el de Ezequías. Yo creo que en todos los avivamientos encontramos los mismos principios, porque las características, hermano, que nos van a dar certidumbre de que estamos bajo el influjo de un mover apoteósico del Espíritu Santo, número uno, es la predicación de la palabra de Dios. Por eso bien dijo el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermanitos amados, hoy más que nunca, de verdad, hoy más que nunca necesitamos que la palabra nos ilumine el camino, porque el camino se ha llenado de tropiezos, porque el camino se ha llenado de obstáculos. Algunas veces son rocas gigantes, otras veces son piedrecillas que estorban el caminar, y tenemos que pedirle al Señor que traiga, que envíe palabra. Yo por eso le pido con toda humildad y de todo corazón, hermano, que ore por mí, por favor. Como dijo Pablo, a fin de que palabra me sea dada, no sea que resulte algún día hablando charadas aquí en el púlpito. Charadas es del griego charad, que significa tonteras, ¿verdad? Hermano, tenemos que dar una palabra que fundamente al pueblo para que traiga un verdadero avivamiento. Dice la Escritura que la fe viene por el oír, y no cualquier cosa, sino específicamente por el oír la palabra de Dios, dice Romanos 10:17. Y cuando el apóstol declara eso, hermano, no se refiere solo a la fe inicial, aquella fe que el Señor pone en nosotros, aquella fe salvífica que viene por escuchar por primera vez el mensaje del evangelio, sino que cuando habla el apóstol de que la fe viene por el oír y el oír por la palabra, está hablando de permanecer en fe el resto de la vida. Esa fe que persevera viene por oír la palabra del Señor. Cada vez que estamos expuestos a la palabra, cada vez que venimos al momento cúltico y el Espíritu Santo nos habla, nuestra fe tiene que ser fortalecida, nuestra fe tiene que ser renovada, porque es la palabra la que va a eliminar las tinieblas de nuestro camino, hermano. Gloria al Señor. Démosle fuerte las palmas al Todopoderoso y digámosle: Señor, envía tu palabra a nuestra vida, que sacuda nuestro interior, para que seamos verdaderamente transformados, hermano, por el poder del Espíritu Santo. Yo me atrevo a decir que el factor más determinante para mantener la buena salud espiritual de la iglesia es exponernos continuamente a la palabra del Señor, a la palabra revelada, a la palabra rema, a la palabra que surge de la mente y del corazón del Señor. Yo creo que por esa razón la predicación de la palabra debe ser de importancia vital para la iglesia. Por eso es que Pablo exhortaba a Timoteo en el capítulo 4 y versículo 2, si no recuerdo mal, que predicara a tiempo y fuera de tiempo. Hermano, ¿qué significará eso de predicar fuera de tiempo? Otras versiones dice: insta a tiempo y fuera de tiempo. Porque nunca va a ser vana la exhortación que viene del Señor y que viene por el Espíritu. Y por eso hay que suplicarle a Dios que levante ministros con carácter. Mi pastor dice que los pastores buena gente no forman carácter en nadie. El que no tiene carácter para señalar y apuntalar lo malo, el que le teme a la reacción de la iglesia, es un ministro que no tiene formado su carácter. Pablo le dice a Timoteo: predica a tiempo. Le dice que exhorte, que corrija, que discipline cuando sea necesario hacerlo. Porque es, hermano, la palabra la que nos va a mantener encarrilados en el propósito del Señor y la que va a permitir que esa luz diáfana, bendita que viene del cielo, nos mantenga ubicados para que en tiempo de oscuridad no nos vayamos a apartar del camino, que no nos vayamos a extraviar
y que vayamos a tomar otros rumbos, hermano, porque la religiosidad ha hecho caminos. Dice que cuando el sembrador tomó la semilla y empezó a regarla, dice, parte de la semilla cayó junto al camino. Pero ¿qué camino? Si el Señor estaba sembrando en su terreno. Pero en el terreno de Dios, los fariseos, los saduceos habían hecho caminos de religiosidad, hermano. Y esos no permiten que la palabra de Dios fluya, que germine y que traiga el fruto que tanto estamos deseando. Entonces, por eso leemos en el libro de Nehemías, usted lo va a leer en casa. Esdras, hermano, encuentra el libro y dice que se subió a una plataforma, a un altar, por decirlo así, y comenzó a leer la ley. A todo el que podía entenderla, dice Nehemías 8, versículos del 1 al 4. Empezó a predicarles, a leerles la ley. Luego dice que los levitas, específicamente dice, los ancianos del pueblo ayudaban a los que no podían entender. Oiga eso, hermano. Allí también viene la función del liderazgo. Tenemos nosotros que mantener en Ministerios Visión de Fe un punto de convergencia. Esa es la palabra. Un punto de convergencia. Porque yo no pretendo formatos, hermano. Yo quiero dejarle claro esto. Yo no pretendo que usted predique lo mismo que predico yo. En el sentido ya no pues de que use mis mismas palabras. No, Dios a usted le ha dado su propio carácter, su propia manera de predicar. Pero que a la postre todo lo que se predica converja en un mismo pensamiento. Para que entonces el liderazgo pueda ayudar a los que no entienden. Porque en ocasiones hay pueblo que de repente, como ocurría en los días de Nehemías, que no entiendan la palabra, hermano, y que sea necesario explicarles más detenidamente las cosas del Señor, explicar, hermano, lo que significa la palabra que se ha leído, explicar lo que significa lo que Dios está enviando, para que todos entendamos, porque en el entendimiento de la palabra hay edificación, en el entendimiento de la palabra hay madurez, en el entendimiento de la palabra hay crecimiento. Y esa es la base fundamental para que tengamos un avivamiento que sea conforme a la bendita y eterna palabra del Dios Todopoderoso. Aleluya, bendito sea el Señor. De los capítulos del 8 en adelante de Nehemías 9 y 10, hablan del avivamiento que vino como respuesta a la predicación, a la enseñanza. También lo que sucedió en Pentecostés tiene un formato que es muy parecido, hermano, que es similar. Después de que el Espíritu Santo descendió sobre los 120 discípulos reunidos, y hermano, dice que había más de 500 esperando el derramamiento del Pentecostés, y al final se derrama solo sobre 120, así como 120 eran los trompeteros en el antiguo pacto, que anunciaban las fiestas solemnes de Jehová y la santa convocatoria. Mire cómo Dios es de preciso en lo que hace. Porque habían 500 esperando, pero no era para los 500, hermano. Era para 120. Los otros se fueron desanimando porque hay gente que se pega a los movimientos por emociones, o saber por qué, o por intereses, si usted quiere. Pero Dios los fue depurando hasta que quedaron los que debían ser recipiendarios de el descenso bendito del Espíritu Santo, hermano, por primera vez. Digo por primera vez para morar, porque el Espíritu Santo siempre ha venido, pero por primera vez descendió para morar en 120 entidades humanas, después de que ocurrió eso tan sobrenatural, que dice que se escuchó un estruendo, porque la visitación del Espíritu es estruendosa. Eso dígale usted a la gente cuando le pregunte, mire, ¿y por qué gritan en su iglesia? Qué feos son ahí los gritos que dan. Dígale que cuando el Espíritu Santo vino, se oyó un estruendo. Así es la manifestación del Espíritu Santo. Y dice que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Y daba la impresión que estaban borrachos, hermano, porque el Espíritu Santo los había tomado de una manera sobrenatural. Y entonces el apóstol Pedro, ¿sabe qué hizo? Comenzó a explicar la profecía dada por el profeta Joel. Eso está en Hechos 2:14 en adelante. Y empezó a predicarles, hermano. Entonces yo puedo decir sin temor a equivocarme que Dios usó la predicación de Pedro para transformar
a un pequeño grupo de fieles, hermano, un remanente que recibieron el Espíritu Santo y que provocaron un avivamiento masivo en Jerusalén, que luego se extendió a otros lugares, pero comenzó también con el efecto de la palabra, porque Pedro los apuntala, hermano, con un dedo casi acusador, y les dice: ustedes mataron al autor de la vida, ustedes lo mataron, al enviado de Dios, al Mesías prometido. Y cuando ellos recibieron bajo el influjo del Espíritu, hermano, la palabra dice literalmente que estaban temblando. Estaban temblando y decían: ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para ser salvos? ¿Qué debemos hacer? Porque la palabra les trajo arrepentimiento, convicción de pecado. Y les dijo Pedro: arrepentíos y convertíos, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de respiro. Y el Padre envíe otra vez al Señor Jesucristo, a quien los cielos deben retener hasta la restauración de todas las cosas. Aleluya, bendito sea el Señor, que ya está restaurando su pueblo, que ya está restaurando su iglesia, preparando un ambiente para aparecer de nuevo y levantar a su pueblo redimido con su sangre en la cruz del Calvario. Alabado sea el nombre del Señor. Mire el efecto de la palabra. Segundo aspecto, un avivamiento incluye el arrepentimiento y la confesión de pecados. Cuando Dios aviva a su pueblo a través de su palabra, el efecto inmediato, el efecto natural, si usted quiere llamarle así, debe ser el arrepentimiento y la confesión de pecados como respuesta a la predicación. La predicación de la palabra es el medio por el cual los hombres conocemos de Dios. Y la reacción inmediata y natural tiene que ser, hermano, el reconocimiento de la pecaminosidad que hay en nosotros, en contraste con la majestad y santidad de nuestro Señor. Eso debe contrastarse. La palabra tiene, como decía bien Calvino, el propósito de mi predicación, decía Calvino, es hundir a la gente en un abismo tan profundo, donde reconozcan que de ahí solo Dios los puede sacar. Porque ahora hay corredentores. Ahora hay corredentores. Ahora hay gente que busca redención por medio de los hombres. Hermano, el hombre no puede redimir al hombre. Aunque tenga título de apóstol, aunque sea máster en divinidades, el único redentor es Jesucristo. Y la predicación de la palabra nos tiene que hundir a tal punto en el que reconozcamos que de ahí solo Dios nos puede sacar. Y que digamos como David: Él me hizo sacar del pozo de la desesperación. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Hermano, ese es avivamiento. ¿Cuántos dicen amén? Isaías tuvo esa experiencia. En la visión aquella que tuvo en el capítulo 6, después de la muerte de su primo Ezequías, ¿verdad? Estaba compungido el profeta, estaba dolido por la muerte del rey. Y tuvo una visión. Y vio como el vestido del Señor, como la orla de su manto llenaba el templo. Y cuando vio que la gloria descendió, mire, me sorprende, hermano, porque cuando Isaías vio que la gloria de Dios llenó la casa, que su manto y su presencia llenaron el lugar, dijo: ay de mí, que soy hombre muerto. Soy hombre muerto. Qué reacción más rara, ¿verdad? Me sorprende que Isaías no haya dicho: bendito Señor, qué privilegio ver tu gloria, sino que dice: soy hombre muerto. Y él dice: ¿por qué? Porque soy hombre de labios inmundos. El profeta, hermano, el santo varón de Dios, ante la majestad y la santidad, dice: soy hombre de labios inmundos y habito en medio de un pueblo del que aprendí, porque tienen los labios más inmundos que yo. Mire cómo la santidad de Dios resaltó su pecaminosidad. Amén. Un avivamiento genuino entonces debe conducir a las personas al arrepentimiento, al reconocimiento de su pecaminosidad. El arrepentimiento y la confesión de pecados fue un elemento presente en el avivamiento de los días de Nehemías. Dice que el pueblo empezó a escuchar cuando se subió Esdras a la tarima y empezó a leer la ley. Dice, hermano, que la gente comenzó a llorar. La gente se quebrantó escuchando por primera vez
la palabra de un libro que estaba oculto, de un libro que estaba escondido, de un libro que pasó oculto por años, hermano, y que cuando lo encontraron y empezaron a leer las palabras del Señor, sintieron ellos como bálsamo a su corazón, porque de nuevo la palabra les estaba hablando. Y comenzaron a llorar, y luego de que dirigió ese acto Esdras de confesión de pecados, dice que comenzaron, en el capítulo 9 de Nehemías, puede usted leer eso, comenzaron confesando los pecados de Abraham. Luego siguieron con los pecados de toda la historia de Israel hasta que llegaron a sus días, hermano. Hasta que se volvió contemporáneo. Y después de que pidieron perdón por todos sus ancestros, empezaron a compungirse por ellos mismos. Igual en el avivamiento en Pentecostés, que también tuvo arrepentimiento como un elemento esencial. Porque cuando Pedro terminó de exponer el pasaje de Joel y de demostrar que Jesús era el precursor o el iniciador o el inaugurador de los últimos días que predijo el profeta Joel, dice que el pueblo respondió conmovido en gran manera y clamando y suplicando por ayuda. ¿Qué debemos de hacer? Dinos por favor qué tenemos que hacer para ser salvos. Y los exhorta Pedro al arrepentimiento, al bautismo para perdón de pecados. Entonces mire, la palabra nos lleva al arrepentimiento. Y el tercer elemento que debe tener un avivamiento genuino es producir servicio en santidad en la iglesia local. Dios ha determinado en su sabiduría eterna que la iglesia sea el medio por el cual el reino se debe extender en toda la tierra. La iglesia local, hermano, tiene un papel importantísimo. Por eso yo le hablo de tener un compromiso con la iglesia local. No seamos pluralistas en el sentido de estar aquí, estar allá, porque si usted hace ensalada de doctrinas, al final va a resultar creyendo en nada. Amén. Usted tiene que tener compromiso con la iglesia local. Un avivamiento genuino debe de atraernos a la iglesia. Debe haber esa sonda de atracción que nos motiva a buscar el rostro del Señor a la iglesia local, para que a través de ella podamos desarrollar esa tarea de altura que Dios nos ha encomendado, por supuesto siguiendo las pautas y los patrones que el mismo Señor nos ha dejado en su palabra. Ese principio también lo podemos ver en los dos avivamientos que estamos considerando, el de Nehemías y el del Pentecostés. Es cierto que en los tiempos de Nehemías no existía la iglesia, la eclesía como tal, pero sí existía la congregación, ¿verdad? Que es prácticamente lo mismo. Pero vemos que el pueblo tomó un compromiso con el Señor. En el caso de Nehemías, dice en el capítulo 10 y versículo 29, anótelo y lo lee en casa. Oiga, dice que firmaron un pacto escrito de andar en la ley de Dios. Hicieron un acta, hermano, y dice que todos la firmaron. Nos comprometemos, y pusieron su firma, a vivir en la ley de Dios. Qué solemne eso, hermano. Qué impactante leer. Y también no solo se comprometieron a andar en la ley de Dios, sino también a contribuir en el servicio del templo. Si quiere, lea conmigo, vamos a ver si estoy aquí en lo correcto. Nehemías, capítulo 10, el versículo 29 primero. 10:29 de Nehemías. Se adhirieron a sus hermanos y sus principales y entraron en protesta y juramento de que andarían en la ley de Dios, que fue dada por medio de Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos de Jehová nuestro Señor y sus juicios y sus estatutos. Ahora verso 32 en adelante. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo. Oiga, nos impusimos, dice, fue algo impuesto para ellos. Además, por ley, el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua y para el holocausto continuo
de los sábados y de las nuevas lunas y de las festividades y para las santificaciones y sacrificios por el pecado para expiar a Israel y para toda la obra de la casa de nuestro Dios. Ese es un compromiso económico, hermano. Subrayelo ahí. Echamos también las suertes, los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña para traerla a la casa de nuestro Dios según las casas de nuestros padres en los tiempos determinados cada año, para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios como está escrito en la ley, y que cada año traeríamos las primicias de nuestra tierra y las primicias de todo fruto de todo árbol a la casa de Jehová. Asimismo los primogénitos de nuestros hijos y de nuestras bestias, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios, que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol del vino y del aceite a los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestras tierras a los levitas, y que los levitas recibirían los diezmos de nuestras labores en todas las ciudades, y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibieran el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras en la casa del tesoro, porque a las cámaras han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite, y ahí estarán los vasos del santuario y los sacerdotes que ministran y los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. ¿Se da cuenta? Ese es compromiso, hombre. Es compromiso material que el pueblo hizo de servir, servicio en santidad en la casa del Señor. Si usted no está sirviendo aún y es parte de nuestra iglesia, yo lo insto, lo animo en el amor del Señor. Pídale al Espíritu Santo que le indique en qué área usted debe servir. Pero hermano, comprométase, comprométase, porque todos deseamos que el Señor avive su obra en medio de los tiempos. Yo lo deseo y lo anhelo con todo mi corazón. Que no vayamos a resultar chanfleados, hermano, por tanto engaño que pulula hoy y por tanto mal ejemplo que a veces viene de iglesias grandes, entre comillas, que dejan mucho que desear en cuanto a la aplicación de la palabra. Que Dios nos guarde, porque si para perderse es lo apoteósico, yo mejor prefiero un remanente pequeño, pero que el Señor nos encuentre en la verdad y no adheridos al mundo, no apegados a la mentalidad mundana, a la corriente de este siglo, hermano, que lleva un ímpetu terrible, pero para perdición. Que Dios nos guarde y que nos ayude a mantener las bases y nuestras raíces hundidas en la eterna palabra de Dios, para que entonces tengamos certeza y seguridad de que estamos viviendo un avivamiento propiciado por el Espíritu Santo.